Bueno, imaginemos por un momento una situación bastante peculiar y tensa. Un grupo de personas está totalmente convencido de que el fin del mundo es inminente. Pero inminente de verdad, de cualquier día de estos. Exacto, de despertarte y mirar al cielo. Han organizado toda su vida en torno a esta certeza. Han soportado pues el escrutinio público, las miradas raras, y cada mañana se levantan esperando que literalmente el cielo se abra. Pero claro, pasan los meses. Y los años. Pasan los años, eso es. El sol sigue saliendo, las estaciones cambian y los vecinos, como es lógico, empiezan a burlarse. Claro, la presión social ahí tiene que ser brutal. Totalmente. Las risas se escuchan por la calle, en plan, oye, ¿qué ha pasado con ese gran juicio que prometíais? Porque todo sigue exactamente igual. Y ante esta crisis monumental de credibilidad, el líder de este grupo escribe una carta intentando calmar un poco los ánimos. Una carta que cambiaría la historia, fíjate. Tal cual. Y ofrece una justificación. Dice que el juicio no se ha cancelado, sino que simplemente se ha retrasado. ¿Por qué? Pues porque la divinidad está siendo paciente, dándole tiempo a todo el mundo para cambiar. Y ojo con esto, porque esa sola justificación, escrita hace casi 2000 años, no solo calmó a aquella pequeña comunidad, sino que encendió la mecha de una guerra filosófica y teológica que, bueno, lleva ardiendo siglos. Una guerra que toca los cimientos mismos de cómo entendemos la mente humana, la libertad y nuestro propio destino, ¿no? Lo que tenemos sobre la mesa para nuestra exploración exhaustiva de hoy es un análisis fascinante de esa batalla. Y el texto se titula No queriendo que ninguno perezca. Y básicamente, el texto toma esa antigua excusa sobre la paciencia divina, que encontramos específicamente en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ajá, un versículo súper debatido. Muy debatido, ¿sí? Y lo utiliza como un bisturí, digamos, para abrir uno de los debates más complejos de la historia de las ideas. Hablamos de la tensión absoluta entre el determinismo, donde todo está ya escrito desde el principio, y el libre albedrío, donde nuestras elecciones realmente importan. Claro, el peso de nuestras decisiones. Exacto. En el ámbito teológico puro y duro, esto se conoce como el choque frontal entre el calvinismo y el arminianismo. Y a ver, para quienes nos acompañan hoy en este análisis, creo que es vital establecer nuestra postura desde el minuto cero. Como observadora de este debate, quiero dejar claro que la misión de hoy no es determinar si la predestinación absoluta del calvinismo tiene razón, ni tampoco defender a capa y espada la libertad de elección humana que propone el arminianismo. No, para nada. No estamos aquí para tomar partido. Eso es. Nuestro objetivo es actuar como guías neutrales frente a un caso de estudio que es, sinceramente, espectacular. Vamos a examinar de manera justa cómo el autor del artículo toma los argumentos de la postura determinista y los disecciona lógicamente. Y, sobre todo, vamos a explorar las inmensas repercusiones psicológicas que tiene en una persona adoptar una visión del universo frente a la otra. Porque lo que creemos sobre el cosmos altera profundamente cómo nos comportamos en nuestro día a día. Totalmente. Cambia tu forma de vivir. Pues para entender por qué una sola frase genera tanta fricción, creo que el punto de partida perfecto requiere sumergirse, de lleno, en la pura angustia de esos primeros lectores que comentabas al principio. La presión de los vecinos burlándose. Exactamente. Nos sitúa de forma magistral en ese capítulo 3. El autor antiguo advierte sobre unos burladores, los llama así, que llegarían preguntando sarcásticamente por esa promesa de intervención divina. La tensión social debía ser asfixiante para esa comunidad. Me imagino la ansiedad de esa gente. Madre mía. Claro. Y la respuesta que ofrece este texto antiguo es que el reloj cósmico parece haberse detenido por un motivo de pura compasión. La frase exacta dice que la deidad es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una declaración de intenciones muy fuerte. Lo es. Y de hecho, la fuente aporta aquí una reflexión del académico Robert E. Piccirilli. Él subraya que la clave de este retraso es lo que denomina el propósito deliberado de la paciencia extrema. O sea que no es un accidente. Para nada. No hay un deseo oculto de destrucción. Lo que hay es un deseo genuino y universal de que cada individuo recapacite. Pues fíjate, si tratamos de visualizar esto fuera de un marco estrictamente religioso, sería como observar a un profesor de universidad compasivo al extremo. A ver, cuéntame esa analogía. Pues imaginemos que este profesor revisa las notas a mitad del semestre
y se da cuenta de que la inmensa mayoría de su clase va directa a suspender catastróficamente el examen final. Un desastre académico, vamos. Un desastre absoluto. Pues en lugar de encogerse de hombros y decir, bueno, que se estrellen, el profesor decide alterar el calendario académico, posponer la fecha del examen. Ajá. Y ojo, no es que al profesor se le haya olvidado la fecha, ni que tenga un problema de agenda o sea perezoso. Está pausando el reloj a propósito, dando un margen de tiempo real para que los alumnos reaccionen, estudien y, con suerte, logren aprobar. Oye, pues esa metáfora captura perfectamente lo que Palman defiende en el artículo como la lectura natural del texto, desde una postura arminiana, claro. Claro, la lectura más intuitiva, ¿no? Eso es. Hay un peligro real de suspender. Hay una pausa intencionada del profesor. Y esto es crucial. El resultado final no está garantizado. Depende totalmente de la reacción de los alumnos. El profesor retrasa el examen esperando que estudien, pero oye, los alumnos aún pueden decidir no abrir un solo libro. Tal cual. Lo cual nos lleva a la gran pregunta de esta exploración. Si esa lectura natural parece tan directa, tan obvia, debe existir un motivo inmenso para que pensadores brillantes a lo largo de los siglos hayan intentado reinterpretarla, ¿verdad? Un motivo de peso, desde luego. Da la sensación de que para la mente determinista aceptar esta lectura literal supone una amenaza enorme a toda su estructura de pensamiento. Es que representa una amenaza directa a la piedra angular de su sistema. Hablamos de la soberanía absoluta e inquebrantable de la divinidad. En el marco mental del calvinismo, el universo no es un lugar de posibilidades abiertas. Ya, no hay espacio para la improvisación. Ninguno. Cada evento, cada decisión y cada destino final está meticulosamente decretado desde antes de la creación del tiempo. Entonces, claro, en este sistema, la divinidad no puede simplemente desear o esperar que alguien se salve, y luego frustrarse si esa persona decide lo contrario. Porque eso implicaría que no tiene el control total. Exacto. Implicaría debilidad, fracaso o, como dices, falta de control. Por lo tanto, un versículo que muestra a una deidad esperando pacientemente y no queriendo que nadie perezca, pues choca de frente con la idea de un guión inalterable. Claro, descuadra todo el esquema. Y para proteger ese sistema filosófico, estos pensadores han tenido que construir unas defensas interpretativas muy elaboradas. El artículo de Palman detalla cómo el primer intento de blindar esta idea se centra sorprendentemente en la gramática básica, concretamente en la palabra vosotros. Bueno, esa minucia lingüística me parece fascinante. O sea, cómo puede un simple pronombre reescribir absolutamente toda la cosmología de un texto antiguo. Pues los defensores de esta postura calvinista argumentan que cuando el texto dice que se tiene paciencia para con vosotros, ese pronombre circunscribe el mensaje única y exclusivamente a los destinatarios físicos de la carta en aquel siglo I. Vale, a esa comunidad en concreto. Eso es. La lógica es que, como la carta va dirigida a una comunidad de cristianos, de creyentes, la paciencia y el deseo de no perecer solo aplican a ese círculo cerrado, a nadie más en el mundo. Pero a ver, basándonos estrictamente en el texto, el problema que surge al aplicar un poco de escrutinio lógico a esa defensa es que parece colapsar bajo su propio peso. Sí, Palman incide mucho en esto. Es que, piénsalo, si el autor le está escribiendo a personas que ya son creyentes, personas que según su propio marco de creencias ya están a salvo del juicio venidero, retrasar un evento catastrófico mundial para evitar que ellos perezcan, carece de cualquier sentido funcional. Absolutamente. Sería, no sé, como ordenar retrasar el impacto inminente de un tren de pasajeros justificando que lo haces para salvar la vida de unas personas que ya se bajaron en la estación anterior de forma súper segura. Una imagen muy gráfica, sí. Es que no puedes retrasar un castigo o una catástrofe por personas que ya están exentas de él. No tiene lógica. Y esa colisión frontal con la lógica es exactamente la misma que denuncia Palman en su artículo. De hecho, la fuente cataloga esta primera interpretación como lógicamente defectuosa, precisamente porque conduce a un escenario absurdo. Claro, se cae por su propio peso. Una demora, motivada por la salvación, no tiene utilidad alguna si se aplica a un grupo que ya posee esa salvación. Y claro, ante la fragilidad de esta primera barrera defensiva, los arquitectos del sistema determinista tuvieron que buscar una solución mucho más sofisticada. Tuvieron que subir el nivel. Exacto, para reconciliar el texto. Y esto nos introduce a uno de los conceptos más densos y debatidos de la teología, la famosa doctrina de los elegidos. Ah, el famoso grupo exclusivo.
O sea, si el pronombre vosotros no era suficiente defensa para limitar el alcance del texto, la idea de los elegidos actúa como una especie de campo de fuerza definitivo. Un campo de fuerza, buena forma de verlo. El artículo expone este segundo gran argumento. Sostiene que toda esa paciencia cósmica que menciona el texto se aplica exclusivamente a un grupo predeterminado, los elegidos. Los que ya tienen el pase VIP, por así decirlo. Algo así. La premisa es que antes de que existiera el universo, se elaboró una lista inamovible de individuos destinados a salvarse. Según esta lectura calvinista, el autor antiguo escribe a creyentes, que por definición son elegidos, y por tanto, cualquier mención sobre la voluntad de que nadie perezca se refiere solo a que ninguno de los elegidos perezca. Pero resulta un salto acrobático enorme, ¿eh? Asumir que la audiencia receptora agota el significado del mensaje. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, tú puedes enviar un correo a la junta directiva de una empresa, hablando sobre una nueva normativa laboral, que de hecho afecta a los miles de empleados de la compañía. El simple hecho de que el destinatario del correo sea un grupo reducido no significa que el contenido aplique solo a ellos. Claro, el alcance es mayor que los destinatarios directos. Exacto. Pues Pallman rebate el argumento utilizando exactamente ese mismo principio de la comunicación humana. Apoyándose en una cita del pensador Evan Minton, extraída de las fuentes, señala que el mero hecho de escribir a un grupo específico no equivale de ninguna manera a hablar solo sobre ese grupo. Es de sentido común, la verdad. Pero ojo, el verdadero peso de este contraargumento no recae en la semántica, sino en la mecánica profunda de cómo funciona este sistema determinista, lo que en el texto se denomina la regeneración previa a la fe. Ese concepto de regeneración previa a la fe suena a un proceso casi quirúrgico del alma. Y creo que vale la pena diseccionar qué significa realmente, porque cambia por completo la definición de lo que es un ser humano. Es un cambio de paradigma total. En la arquitectura calvinista, el ser humano se considera espiritualmente inerte, incapaz de dar un solo paso hacia la luz por voluntad propia. O sea, completamente pasivo. Totalmente. Por lo tanto, la regeneración es un acto unilateral y abrumador de la divinidad. Es una transformación instantánea del corazón del individuo. Pero el detalle vital aquí es que esta regeneración se aplica de forma inevitable e irresistible a los elegidos. No te puedes negar, vamos. Exacto. Una vez que la deidad ejecuta esa acción, la persona inevitablemente cree. No hay margen para el rechazo. Para visualizarlo, Pallman sugiere imaginarnos a un médico que posee el único antídoto contra una enfermedad letal. Vale. Este médico camina por el hospital, inyecta el antídoto a un grupo selecto de pacientes que están en coma, de forma que su curación está 100% garantizada por la química de la medicina, y luego simplemente se sienta a observarlos. Pero a ver, esa imagen mental destruye por completo el significado de la palabra paciencia. ¿Verdad? Pierde todo el sentido. Totalmente. Si seguimos con la lógica implacable del artículo y el resultado de esa regeneración es automático, garantizado e irresistible, observar el proceso no requiere paciencia alguna. Es solo esperar a que haga efecto. Exacto. Volviendo al mundo tecnológico, que a mí me encantan estas analogías, sería como observar a un programador informático sentado estoicamente frente a una pantalla de ordenador. Ajá. Y cuando le preguntas ¿qué hace?, te responde, no, estoy siendo increíblemente paciente, esperando a que este complejo programa se ejecute. Pero la trampa es que el sistema requiere que él, y solo él, presione la tecla Enter para que comience todo. Claro, no hay nada que esperar realmente. No está exhibiendo paciencia hacia el ordenador, simplemente está decidiendo a su antojo cuándo apretar el botón. No hay paciencia si tienes todo el control. Pues la fuente utiliza esa misma paradoja para desmontar la defensa. El artículo cita al investigador Luis Ruggiero, que lanza una crítica, devastadora a este sistema. ¿Qué dice Ruggiero? Plantea que si el determinismo calvinista es correcto en su visión de esta regeneración irresistible, la deidad podría simplemente infundir o transformar a sus elegidos en un abrir y cerrar de ojos, de un solo golpe universal. Claro, como un chasquido. Exacto. Bajo este prisma, tener que esperar a que ocurra el proceso desafía toda racionalidad. Ruggiero concluye que en realidad Dios está siendo paciente consigo mismo. ¡Wow! Esa frase de Ruggiero resuena con una ironía profunda, la verdad. Paciente consigo mismo. Es un dardo directo a la línea de flotación. Es una relación bidireccional. Claro, si posees el control absoluto de todas las variables, no experimentas paciencia, simplemente ejecutas un cronograma a tu gusto.
Un calendario estricto. Y bueno, el agotamiento de este segundo argumento empuja a los defensores de esta postura hacia una tercera y última trinchera, según narra Payeman en el artículo. A ver, ¿cuál es la tercera opción? Porque ya parece que se quedan sin salidas. Pues dado que la idea de esperar a que los elegidos actuales se regeneren resulta absurda si se tiene el poder absoluto, el foco se desplaza hacia el futuro. Interesante. La tercera interpretación postula que el gran retraso del fin del mundo ocurre porque el reloj cósmico debe detenerse hasta que nazca físicamente el último de los elegidos de la historia de la humanidad. O sea, los elegidos, no nacidos aún, desplazan la responsabilidad a un calendario biológico. Eso es, el mundo debe seguir existiendo hasta que nazca y crea el último de la lista. Sin embargo, al aplicar de nuevo esa lupa lógica que venimos usando, surge una contradicción gigantesca sobre la naturaleza misma de un planificador supremo. A ver, ilumínanos. Si estamos analizando un sistema donde una inteligencia divina ha coreografiado cada milisegundo de la historia desde la eternidad, incluyendo la fecha, la hora y el lugar exacto del nacimiento de cada uno de estos elegidos a lo largo de los siglos, Sí, el mero uso de la palabra retraso o demora es una anomalía gigante. es verdad, no encaja. O sea, cuando alguien organiza un evento con una lista de invitados súper secreta y planea meticulosamente que el último invitado nazca y llegue, pongamos, en el año 2026, el evento no se está retrasando durante 2000 años, simplemente está siguiendo el itinerario original que tú marcaste. El plan de vuelo previsto. Exacto. Usar la palabra paciencia o retraso en ese escenario dibuja una imagen casi cómica de un arquitecto cósmico que de repente revisa sus planos, se da cuenta de que olvidó incluir algunas generaciones en la línea temporal y dice, hoy tengo que pausar la obra de urgencia. Es que parece que se le ha olvidado algo, claro. Paekman resalta precisamente esta grieta argumental, demostrando cómo el determinismo extremo a menudo fuerza al texto a decir algo completamente ajeno a su intención original. Es como intentar meter un cuadrado en un agujero redondo. Tal cual. Pero el golpe final a esta tercera defensa cronológica no proviene de la filosofía pura, sino del contexto histórico. La fuente incorpora aquí el trabajo del académico David Chilton para anclar el texto en la psique de sus primeros lectores. Ah, volvemos a los destinatarios originales. Sí, y Chilton introduce un elemento crítico en esta ecuación, la inminencia, Ese sentido de inminencia lo cambia todo, claro. porque nos devuelve a la angustia social que mencionábamos al inicio de nuestra exploración. La percepción del tiempo de los autores antiguos no se parece nada a nuestra visión histórica actual de milenios. Estaba totalmente ausente de sus cálculos. O sea, Chilton demuestra que el autor de la carta no estaba redactando un tratado teológico destinado a ser descifrado por eruditos en una universidad del siglo XXI. Era una carta para su gente. Exacto. La advertencia sobre el juicio era visceral, urgente y dirigida a sus propios contemporáneos. Ellos esperaban una catástrofe que ocurriría durante sus propias vidas. Sentían que el reloj estaba a punto de marcar la medianoche en cualquier momento. Esa es la clave. Pedro, el autor, exhorta a sus contemporáneos a ser diligentes y vivir vidas santas precisamente a la luz de esta destrucción inminente. Así que la conclusión de la fuente es clara. Si el autor antiguo esperaba un colapso en el corto plazo para su generación, la lógica dicta que bajo ningún concepto podía estar argumentando que la paciencia divina era un compás de espera de incontables siglos para dar tiempo a que nacieran elegidos en eras futuras remotas. Claro, el foco, el peligro y la oportunidad de arrepentimiento estaban concentrados en el aquí y el ahora de esa comunidad del siglo I. No pensaban en el año 2000. Para nada. Todo giraba en torno a su presente. Bueno, hemos escalado cimas filosóficas muy elevadas analizando este artículo. Hemos diseccionado la gramática, hemos expuesto las contradicciones lógicas de la regeneración irresistible y explorado esa disonancia cognitiva de llamar retraso a un plan maestro predeterminado. Ha sido un viaje intenso, sí. Muy intenso. Pero el intelecto humano tiende siempre a buscar la utilidad práctica. La pregunta que flota ahora mismo en el ambiente es, más allá de resolver un rompecabezas intelectual de la antigüedad, ¿qué impacto tiene este debate tan abstracto en la psicología de una persona real? Una persona que tiene que tomar decisiones éticas hoy mismo. Exacto. Y creo que el artículo de Paekman ejecuta un movimiento brillante para responder a esto. Se aleja un poco de los eruditos y se sumerge en el mundo real, recurriendo a su propia sección de comentarios. Sí, es el aterrizaje perfecto para esta discusión.
bajar de las nubes teológicas a la tierra firme. Entre los comentarios del artículo en el blog emerge el testimonio directo de un lector llamado Dana. ¿Y qué cuenta Dana? Pues funciona como un experimento de laboratorio viviente. El caso de Dana aporta una evidencia empírica brutal, porque él ha habitado ambos lados de este espectro filosófico que estamos debatiendo. Qué interesante. Ha vivido las dos caras de la moneda. Exacto. Durante una etapa de su vida fue un calvinista devoto, abrazando todo el confort que daba la predestinación. Y posteriormente, su visión del mundo evolucionó hacia el arminianismo, asumiendo de lleno el peso de la libertad y la responsabilidad personal. Esa metamorfosis de su paisaje mental tiene que ser súper fascinante de observar. Cómo relata este lector que el determinismo moldeaba su comportamiento diario frente a, no sé, sus propios fracasos o decisiones éticas dudosas. Pues él relata que cuando estaba inmerso en la mentalidad calvinista, veía este texto no como una advertencia real para los no elegidos, sino como un simple consuelo pastoral. Estaba convencido de que la doctrina garantizaba que un verdadero elegido jamás podría perderse definitivamente, sin importar las acciones que cometiera. O sea, sentía que tenía una red de seguridad infalible. Eso es. Y esto generaba un estado mental que el propio Dana cataloga como una falsa seguridad, al creer que perder la salvación era imposible y sentirse un 99,9% seguro de pertenecer al grupo de los elegidos. Claro, se relajó. Exacto. Confiesa que esa doctrina cultivó en él una profunda autocomplacencia, incluso frente al pecado. La sensación de que el resultado final estaba blindado funcionaba como un anestésico contra la responsabilidad de sus propios hábitos dañinos. Madre mía, es una radiografía perfecta de cómo una estructura filosófica súper teórica puede cortocircuitar nuestra brújula moral cotidiana. Es que el razonamiento subyacente que tenía era, si la paciencia infinita está garantizada por mi estatus de elegido, pues entonces la urgencia de cambiar simplemente no existe. Claro, si un estudiante entra a la sala de exámenes totalmente convencido de que el sistema de calificación ya le ha asignado un sobresaliente irrevocable antes de que empiece la prueba, No va a estudiar. evidentemente, el impulso de esforzarse, de revisar las respuestas o de preocuparse por los errores, pues se evapora al instante. La falta de consecuencias reales engendra inacción, siempre. Pero supongo que el giro profundo en la narrativa de Dana llega cuando adopta la perspectiva contraria. Así es. Al asumir que el libre albedrío es real y que sus decisiones tienen un peso vital. Él describe su estado actual, ahora desde la perspectiva arminiana, no como una liberación despreocupada, sino anclado en lo que define como un miedo saludable. Miedo saludable. ¡Qué concepto tan potente! Es la paradoja más iluminadora de todo el testimonio empírico que recoge la fuente. Podría parecer contradictorio asociar la palabra miedo con una vida espiritual plena. Pero claro, en el contexto del libre albedrío, ese miedo no es un terror paralizante. Es una aguda conciencia de la realidad. De que tus actos tienen peso. Eso es. Dana expresa que comprender el peligro genuino de tolerar elementos destructivos en su vida y saber que su trayectoria final no está fijada mágicamente, lo obliga a mantenerse alerta y activo en su camino de fe. Y paradójicamente, eso le da más seguridad, ¿no? Pallman destaca exactamente eso, cómo esta aceptación de la responsabilidad personal le ha proporcionado a Dana una seguridad mucho mayor y más auténtica. La lectura arminiana, según argumenta la fuente, evita las trampas psicológicas de la complacencia espiritual. Es una seguridad forjada en la agencia propia, no en la simple asunción. O sea, es la certeza de saber que tienes las manos firmes en el volante de tu propio destino, en lugar de creer ciegamente que vas en el asiento trasero de un vehículo autónomo que ya sabe a dónde va. Una distinción crucial. Y el artículo concluye su argumentación combinando todas estas piezas maravillosamente. Haciendo una síntesis de todo, Sí, nos dice que la lectura de la paciencia y el libre albedrío no solo encaja de forma más fluida con el contexto de burla histórica y urgencia de aquella carta, no solo esquiva esos laberintos lógicos de una deidad esperando resultados que ella misma controla. la famosa paciencia consigo misma. Exacto, sino que, más importante aún, demuestra a través de testimonios como el de este lector que asumir que nuestras decisiones importan y que el universo observa nuestra reacción previene esa trampa de la pasividad moral y fomenta una ética, pues, mucho más despierta y responsable. Desde luego, el mapa de lo que hemos explorado hoy arroja unas conclusiones monumentales. Este viaje nos ha llevado desde una antigua comunidad asediada por las burlas sobre un juicio ausente,
pasando por el escrutinio minucioso de 3 defensas predestinacionistas súper complejas. Sí, la audiencia inmediata, los elegidos presentes y los elegidos futuros. Exacto. Hemos visto cómo los intentos de limitar el mensaje generaban paradojas tremendas, donde la paciencia perdía todo su sentido humano. Y finalmente, aterrizamos en la pura experiencia práctica de transitar desde una complacencia adormecida hacia ese vital y desafiante miedo saludable del que hablaba Dana. Un análisis que evidencia perfectamente cómo textos milenarios siguen actuando como espejos. Espejos donde la mente humana proyecta sus mayores temores y sus ansias más profundas, ¿verdad? Ese anhelo de control total frente al vértigo que da la libertad radical. Totalmente. Y de hecho, independientemente de nuestras creencias personales o de si nuestra audiencia tiene un trasfondo religioso o puramente secular, este análisis es un caso de estudio poderoso. Nos obliga a mirar de frente cómo nuestras teorías más abstractas acaban dictando la forma en que actuamos en el asfalto del día a día. Es que las ideas tienen consecuencias prácticas. Siempre. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda, la mente instintivamente busca un límite, más que empujar. Quería dejar sobre la mesa un pensamiento un poco provocador, construyendo sobre el material original. A ver, sorpréndeme. La fuente menciona, muy sutilmente, que el contexto de este debate incluye el famoso versículo 8, justo el anterior, donde se establece una premisa vertiginosa. La idea de que, para la divinidad, un día es como 1000 años y 1000 años son como un solo día. Uf, la relatividad del tiempo cósmico. Exacto. Si contemplamos la posibilidad de que, desde una perspectiva cósmica, el tiempo humano es completamente relativo, no cabría plantearse si conceptos como demora, reloj o la propia paciencia son en realidad meras adaptaciones lingüísticas limitadas. O sea, muletas para nuestra mente humana. Muletas necesarias, sí. Herramientas torpes pero vitales, que nuestra frágil maquinaria cerebral tiene que usar para intentar decodificar acciones que operan completamente fuera de los límites del espacio-tiempo. Es una perspectiva que nos empequeñece de golpe, pero a la vez expande nuestro horizonte de forma incalculable. Intentar atrapar la eternidad con las redes de nuestro pequeño diccionario humano siempre dejará agujeros lógicos por donde se escape el misterio claro. Y fíjate, si ese inmenso marco cósmico hace que siglos enteros parpadeen como fracciones de segundo, ¿cómo debería cambiar esto la urgencia e importancia que le damos a las decisiones éticas que tomamos en nuestro diminuto e imperceptible presente? Es una reflexión espectacular para llevarse a casa. Las ideas esculpen la realidad, y un solo verso escrito hace 2000 años continúa desafiándonos hoy a despertar, a hacernos responsables de nuestros actos y a descubrir el peso real de nuestras elecciones diarias. Seguiremos buscando respuestas, diseccionando la historia y explorando el pensamiento humano en nuestra próxima cita. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Un verdadero privilegio desentrañar estos laberintos contigo. Nos encontraremos nuevamente en la frontera de las grandes ideas.